hermanos, a invitarle a buscar en sus Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer desde el verso 4 hasta el verso 10, hasta el verso 11. Romanos capítulo 12, verso 4 hasta el verso 11. ¿Todos lo tienen, hermano? Dice la palabra de Dios de esta manera: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos es dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad; el que dirige, con diligencia; el que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Palabra del Señor para nuestra vida. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que nos ilumine para poder aprender lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Padre Celestial, en esta hora nosotros alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder separar este tiempo, Señor, para prepararnos para servirte mejor. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada hermano que está aquí en tu casa en esta mañana, dispuesto, Señor, a aprender para servirte con excelencia. En este día yo quiero rogarte, Dios, que tengas a bien, Padre Celestial, Dios Altísimo, iluminar nuestras mentes para nosotros poder entender tu palabra. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú ilumines nuestras mentes para poder aplicar este conocimiento, Señor, Padre Celestial, a la hora de enseñar a nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego que tú guardes nuestros corazones para que no seamos, Señor, Padre Celestial, oidores olvidadizos de tu palabra, sino que lo que podamos aprender, Señor, que lo pongamos en práctica. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo te ruego que tú pongas hambre, Señor, y sed de tu palabra en nuestros corazones, y que pongas el deseo ardiente, Señor, de aprender más y más de ti, Señor. Padre Celestial, un buen maestro es uno, Señor, que tiene hambre por aprender. Yo te ruego, Señor, que tú, Dios mío, pongas esa hambre en nosotros para que podamos servirte, para que podamos servir mejor a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amados hermanos, este seminario que vamos a comenzar en esta mañana, si usted puede ver en pantalla, se llama Fundamentos de Educación Cristiana para la Escuela Bíblica Dominical. Y el propósito, hermano, por el cual queremos hacer este taller, básicamente tiene un propósito doble, dos propósitos. El primero, hermano, es proveer capacitación a los maestros. Este es el primer propósito de este taller, hermano, proveerles a ustedes la capacitación que necesitan para poder servir, ¿verdad?, en cada una de las clases donde donde usted va a estar sirviendo. ¿Cuántos de ustedes han estado anteriormente en un taller de educación cristiana o para maestros de escuela dominical? Hermano, muy bien. A lo mejor muchas de las cosas que vamos a estar mirando hoy, ya las hermanas que han estado en algún taller de educación cristiana ya lo saben, pero es bueno que lo vuelvan también
a recordar. Amados hermanos, una de las funciones de los pastores es precisamente esto: proveer, ayudar a los hermanos, darles las herramientas para capacitarles, para que puedan servir en los dones que el Señor les ha dado. Y esto, lo que vamos a estar mirando a través en las próximas semanas, son principios generales que nos van a servir para poder instruir a nuestros hermanos en cada una de las clases en las que ustedes van a servir, desde la clase de los niños hasta la clase de los adultos. Ese es nuestro primer objetivo con este seminario. Y el segundo objetivo, hermano, es proveer las herramientas necesarias para que puedan alcanzar las metas de la escuela dominical. Quiero, hermano, ayudarles para que podamos, detrás de este segundo objetivo está el deseo, hermano, de que cuando comencemos la escuela dominical nuevamente el año próximo, cada maestro tenga en sus manos las herramientas necesarias para llevar a cabo el propósito, las metas de la escuela dominical. Y vamos a estar mirando cuáles son esas metas, o cuál es esa meta suprema de la escuela dominical. Pero antes, hermanos, de entrar en los detalles, quiero llamar la atención de ustedes al capítulo 12 de Romanos. Y es el pasaje que va a estar guiándonos en las primeras clases que vamos a estar dando en este estudio. Fíjese lo que dice Romanos 12, verso 4. Dice: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Amados hermanos, este pasaje es un pasaje que ustedes conocen, es un pasaje que lo hemos leído en más de una ocasión. Y seguramente en su tiempo devocional o en años anteriores, en algún estudio, usted ha estudiado este pasaje. Y yo sé que usted está familiarizado con lo que estos versos significan. Solamente quiero resaltar alguna verdad. La primera es que nosotros, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y usted y yo somos miembros los unos de los otros. Y en esa expresión, así en el verso 5, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Esa expresión, individualmente miembros los unos de los otros, resalta la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de poner en práctica los dones que Dios nos ha dado para servirnos unos a otros. Amén, hermanos. Y dice el verso 6, pero teniendo dones que difieren, que son diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción de la fe. La segunda orientación, enseñanza que Pablo nos da en este pasaje, la primera es que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos la responsabilidad de usar los dones que Dios nos ha dado para servirnos unos a otros. La segunda verdad que resalta Pablo aquí, hermano, que los dones que Dios nos ha dado, y aunque parece una redundancia, pero es una redundancia que la necesitamos, los dones que Dios te ha dado, ¿qué tenemos que hacer? Usarlos. Amados hermanos, ninguno de ustedes, de los que están aquí en esta mañana, o mejor dicho, ningún cristiano que verdaderamente es cristiano no tiene dones. ¿Sí me entienden? Si usted está en Cristo y usted ha sido salvo, Dios lo ha capacitado a usted con dones específicos para que usted pueda servir a sus hermanos. Y él da aquí, esta es una de las listas de dones que aparece en la Biblia. Hermanos, cuando nosotros decimos que el propósito de este taller es proveer capacitación a los hermanos y proveer las herramientas necesarias para que puedan alcanzar las metas de la escuela dominical, amados hermanos, detrás de esto lo que está es el deseo de capacitarlos a ustedes para que ustedes puedan usar los dones que el Señor ha dado y que los puedan usar bien para la gloria de su nombre. Ahora, mira, hermanos, el verso 7. Si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta
en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Cada uno de estos dones son, amados hermanos, diferentes, que sirven diferentes propósitos en la iglesia. Ahora, el don que nos ocupa en esta mañana, que tiene que ver con el estudio que estamos dando, es el don de la enseñanza. Ahora, con relación a esto, hermanos, quiero decir algo. Este don es algo que Dios nos da a cada, ¿sabe? A cristianos específicos. No todos tenemos el don de enseñanza, pero los que los tenemos que usarlo conforme la gracia que nos ha sido dada. Hermanos, esto, porque el don de enseñanza es un don dado por Dios. Amados hermanos, nosotros debemos de usarlos, porque en la medida que lo vamos usando, lo vamos haciendo ¿qué? Lo vamos perfeccionando. ¿Sí me entiende, hermano? Si usted tiene el don de enseñanza y usted no lo usa, usted nunca va a perfeccionar ese don. Y la eficacia de la enseñanza, porque esto es un don, hermano, fíjese, una cosa es ser maestro en una escuela pública o en una escuela privada, y otra cosa es ser maestro en la iglesia. Ser maestro en la iglesia es un don de Dios, que Dios nos da según la gracia que Él imparte a nuestras almas. Y porque es un don que Él nos da, Él nos capacita para que podamos usarlo. De manera que la eficacia de nuestra enseñanza, en primer lugar, descansa y depende de Dios. Amados hermanos, y esa es un gran alivio, pero también es una gran responsabilidad que nosotros tenemos como maestros. Recuerda la advertencia de Santiago. ¿Por qué muchos de ustedes quieren ser maestros sabiendo que mayor condenación recibiréis? Estos hermanos a los que Santiago le escribía eran hermanos que querían ser maestros. ¿Para qué? Para ostentar un cargo en la iglesia. Yo soy maestro de adultos, yo soy maestro en la iglesia. Pero dice la Biblia, ¿por qué quieren ser maestros sabiendo que mayor condenación recibiréis? ¿Por qué dice Santiago eso? Por la responsabilidad que cae, hermano, en los hombros de cada hermano que está enseñando en la iglesia. Es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. Mira también, hermanos, en el verso 9, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno. Y es aquí en el verso 9, si usted, el amor, hermano, no es parte de la lista de dones, pero Pablo la pone aquí, hermano, después de hablar de los dones, porque la motivación nuestra para usar mis dones, ¿cuál es? El amor. Porque Dios me ha capacitado para servirles a ustedes. Yo voy a usar mis dones por amor a ustedes, por amor a Dios y por amor a ustedes. Y usted, como maestro de la escuela dominical o como maestro de niños, amados hermanos, usted va a usar sus dones con excelencia. El don de servir que Dios le ha dado, lo va a usar por excelencia, con excelencia, por amor a Dios y por amor a sus hermanos. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicando a lo bueno. Y mira, hermanos, el verso 10 dice: sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Y dice el 11: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y yo quiero que este versículo, hermano, usted se lo grabe y lo marque ahí en su Biblia. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. En el verso 10, en el verso 11, está este imperativo: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Hay muchas cosas que requieren diligencia en nuestras vidas. Pero una de esas cosas que requiere diligencia, ¿qué cosa es? Nuestro servicio al Señor. El uso de los dones. Ahora bien, hermanos, yo quiero preguntarle algo. ¿Cómo un maestro de escuela dominical o un maestro de clase de miércoles puede ser perezoso? ¿En qué sentido
un maestro de escuela dominical o de miércoles en la noche puede ser perezoso? No prepararse. Muy bien, hermanos. No prepararse. Hermanos, ustedes como maestros deben de tener este versículo en su mente grabado. Dice la Biblia que en el ejercicio de tu don no seas perezoso. Y como bien dice la hermana, una manera de ser perezoso es no prepararse. Hermanos, tomar tu clase el domingo a las 8 de la mañana y leerla, eso es ser perezoso. Eso es ser negligente. Porque usted necesita, como vamos a estar viendo en las próximas clases, usted necesita tomar tiempo para prepararse, para que usted pueda servir con excelencia a su hermano. Nosotros, hermanos, como le digo, hay una gran diferencia entre ser maestro de una escuela pública o de una escuela privada y ser maestro de una iglesia. Nuestra fuerza, nuestra capacidad viene de Dios, pero nosotros tenemos que ser responsables en usar esos dones. Dice, no seas perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y quiero concluir, hermanos, este versículo con el verso 11, diciéndole algo. Ser perezoso, o lo voy a decir en forma positiva, ser diligentes en nuestro uso de los dones requiere no solamente que como maestro yo voy a tomar tiempo durante la semana para servir, para estudiar mi lección, para poder servir. Ser diligente en mi uso de los dones es ser, hermano, estar dispuestos a recibir entrenamiento para poder ejercitar mejor mis dones. ¿Verdad? Cualquiera de nosotros en esta mañana puede decir, bueno, vamos a, ¿sabes? Yo puedo estar hoy en la casa o puedo estar haciendo otra cosa. Y generalmente, bueno, estamos poniendo este taller en la hora de escuela dominical. Pero, amados hermanos, cada vez que hay un taller para preparar tu seminario, asiste a ese seminario. Para que tú puedas tener las herramientas que te van a servir para este propósito, ¿no?, de instruir a la iglesia. Ahora bien, hermanos, volviendo al tema de la escuela dominical, ya vimos cuál es el propósito de este seminario. Ahora quiero hablar un poquito de la escuela dominical. La escuela dominical es uno de esos ministerios de la iglesia que históricamente ha sido una herramienta muy útil para el discipulado de los nuevos creyentes, para el discipulado de la iglesia. No sé cuántos de ustedes sabían, pero ese es el propósito. Cuando la escuela dominical surge, hermanos, surge con este propósito. Surge primariamente para enseñar a niños. Lo llevaban a la escuela, hermanos, dominical, la iglesia, preparaban una clase para instruir a niños. Y esto que comenzó como una clase bíblica para niños se fue extendiendo, hermanos, se fue ampliando y llegó a ser una herramienta muy valiosa para la iglesia a la hora de dar instrucción a los nuevos creyentes. En la iglesia moderna usamos currículos para enseñar, pero al principio, cuando la escuela dominical surge, hermano, una de las herramientas, el currículo que se usaba para instruir a los niños y a los adultos en la fe cristiana, ¿cuál era? La Biblia. Pero había un currículo que usaban. El catecismo era lo que usaban para instruir en la escuela dominical. Y muchos, yo estaba estudiando para este seminario y encontré algo muy curioso. Uno de los pastores puritanos, no recuerdo exactamente su nombre, creo que era Owen. Él trataba de visitar a cada miembro de la iglesia, o sea, trataba de visitar a su congregación en el periodo de un año. Y lo que él hacía, su visita pastoral era un poquito diferente a como se hace hoy. Porque lo que hacía, hermano, era que también cuando iba a visitar a los hermanos, ¿qué usted cree que hacía este pastor? El catecismo con los hermanos, para instruir no solamente en la escuela dominical, sino también por sus casas. Ahora bien, como le digo, históricamente, esto fue una herramienta muy valiosa. Sin embargo, la escuela dominical, no es un secreto para nadie que la escuela dominical ha ido
declinando, ha ido declinando no solamente en nuestra iglesia, sino en la mayoría de las iglesias. Hoy, hermano, hay iglesias que completamente han eliminado la escuela dominical. ¿Por qué? Porque no le ven valor. Ahora bien, hay 3 motivos por los cuales la escuela dominical ha ido en decadencia. O más bien yo diría, pueden haber varios motivos, pero hay 3 motivos que son los más importantes. El primer motivo por el cual la escuela dominical ha ido en decadencia en la iglesia es porque la mayoría de los cristianos ven la escuela dominical como un programa más de la iglesia, no como parte del proceso del discipulado en el contexto de la iglesia local. Esa es la primera razón por la cual la escuela dominical ha decaído. Hermanos, las iglesias modernas estamos llenas ¿de qué? De programas. Tenemos programas de niños, tenemos programas hasta para asuntos sin importancia, por decirlo de alguna manera. Tenemos muchos programas. ¿Por qué? Porque la iglesia moderna, hermano, nos hemos vuelto una iglesia orientada a los programas. ¿Por qué? Porque la gente que viene del mundo, la gente que viene a la iglesia, viene buscando ¿qué cosa? Programas. Siempre queremos, hermano, tener algo, un programa diferente. Y de hecho, muchas iglesias consideran erróneamente que entre más programas tú tengas en la iglesia, más saludable es la iglesia. Y por eso usted ve iglesias que durante toda la semana tienen una variedad de programas para satisfacer diferentes necesidades de las personas que vienen a la iglesia. Y la escuela dominical ha venido a ser uno de esos programas. ¿Y por qué ha venido a ser un programa más en la iglesia? Y no lo vemos como parte indispensable del proceso de discipulado. Los hermanos, y en muchas iglesias se ha perdido el interés por la escuela dominical. Porque al venir a hacer un programa más, hermanos, no le vemos el valor que la escuela dominical tiene. Otro motivo por el cual la escuela dominical ha ido en decadencia es porque la mayoría de los maestros no entienden cuál es su función como maestros de la escuela dominical. La mayoría de los maestros no entienden cuál es su función como maestros de la escuela dominical o como maestros de la clase de miércoles. Si yo preguntara, hermano, ¿cuál es la función de un maestro de la escuela dominical? Bueno, de hecho voy a hacer la pregunta. Lupita, ¿cuál es la función? ¿Cuál usted cree que es la función de un maestro de la escuela dominical? Preparar a los niños en el conocimiento del Señor y llevarlos. Prepararlo en el conocimiento del Señor, llevarlo al Evangelio. Y cómo el maestro de escuela dominical lleva adelante a cabo esa responsabilidad. Pues, bueno, aquí lo llamamos, se tiene un programa. Se tiene un programa, exactamente, se enseña. Ahora, este es el asunto, hermano. Cuando nosotros pensamos en la función de los maestros de escuela dominical, generalmente lo que estamos pensando es que los maestros de escuela dominical, hermanos, su función es transmitir información el domingo en la mañana a sus alumnos o el miércoles en la noche. Darle la instrucción, instruirlo en el conocimiento de Dios, darle el Evangelio, y ahí termina la responsabilidad de los maestros de la escuela dominical. Yo le pregunto, ¿no es ese el criterio común que muchas veces nosotros tenemos? Ahora, la responsabilidad de un maestro, la función de un maestro de escuela dominical no se limita a prepararse durante la semana para el domingo y no termina, la función del maestro no termina cuando termina su clase. El maestro de escuela dominical tiene la responsabilidad, hermanos, de instruir a sus alumnos, no solamente en la clase el domingo, sino también durante la semana. El maestro tiene que interactuar con sus alumnos. Llamarlos por teléfono, preguntarle cómo están. No solamente el maestro de escuela dominical de la clase de adultos, sino también los maestros de niños. Deben llamar a sus alumnos para
comunicarse con ellos, para orar con ellos, para leer la Biblia con ellos. Y eso, hermano, cuando el maestro de escuela dominical cumple con su función de esta manera, entonces la escuela dominical tiene un sabor diferente. ¿Sí lo pueden entender, hermano? Y requiere trabajo. Y esta es una de las razones por las cuales la escuela dominical ha decaído en los últimos años. Y una tercera razón por la cual, hermano, la efectividad de la iglesia, de la escuela dominical se ha visto limitada, es por la carencia de buenos currículos. La carencia de buenos currículos. Y durante este estudio que vamos a estar dando, este seminario, vamos a estar mirando, hermano, cuáles son las características de un buen currículo. Amados hermanos, es aquí un gran problema. Queriendo nosotros ser relevantes a la cultura, la iglesia se ha vuelto irrelevante completamente, porque hemos sustituido la clara enseñanza de la palabra de Dios por currículos que son eminentemente humanistas. Son bien aguados teológicamente. Currículos, hermanos, humanistas, eminentemente humanistas, son currículos, hermanos, que están orientados a satisfacer la necesidad de la persona. Pone al hombre como el centro de la enseñanza. Por ejemplo, un currículo humanista es un currículo que se centra en el clímax de su enseñanza, es cómo tú puedes ser mejor persona, cómo tú puedes ser feliz, cómo tú puedes ser exitoso. Esos son currículos que son eminentemente humanistas. O, amados hermanos, currículos, tenemos muchos currículos, hermanos, que son completos, que no tienen ningún contenido teológico, y muchas veces el evangelio está completamente ausente. Y es por eso, hermano, estas tres razones son las razones fundamentales por las cuales nosotros, la escuela dominical en estos últimos años ha decaído, y nuestro propósito es poder recuperar el valor y la eficacia de la escuela dominical. Y para eso necesitamos dos cosas. Necesitamos, amados hermanos, la ayuda del Señor, y necesitamos también, amados hermanos, que nuestros maestros estén preparados para servir en esta área. Ahora bien, hermano, dígame. ¿Qué quiere decir carencia? Carencia que... There's a lack of. Que no tiene. Sí. Ahora, quiero hermanos, mira que mires aquí en pantalla esta pregunta. ¿Qué es la educación cristiana? ¿Qué es la educación cristiana? La escuela dominical es, amados hermanos, es una herramienta ¿para qué? Para el discipulado. ¿Por qué es una herramienta para el discipulado? La escuela dominical, amados hermanos, está basada, su fuerte es la educación cristiana. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿qué es la educación cristiana? ¿Qué usted cree que es la educación cristiana? En el sentido más amplio de la educación cristiana, es enseñar a pensar a los cristianos desde una perspectiva, o desde una cosmovisión cristiana. Dice la hermana Adi que la educación cristiana, en su sentido más amplio, es enseñar a los cristianos a pensar desde una perspectiva bíblica, enseñarles como visión cristiana. Otro criterio, ¿qué es educación cristiana? Lo que normalmente se usa aquí en esta área es como una información. Información Sobre la Biblia. Información sobre la Biblia. Porque prácticamente el Evangelio no se da. Y el Evangelio muchas veces no se da. Y obviamente una educación cristiana que carece del Evangelio realmente no es cristiana. Ahora bien, hermanos, para nosotros, la razón por la cual quiero hacer esta pregunta es porque para nosotros poder comprender el papel que juega
la escuela dominical en el discipulado de los cristianos, primero nosotros tenemos que comprender precisamente qué es la educación cristiana y cuál es el fundamento bíblico para la educación cristiana. Muchos han tratado de definir, hermanos, qué es la educación cristiana. Pero para el propósito de nuestro estudio, de nuestro seminario, quiero compartirle el concepto que James Ryle, un autor cristiano, nos da en su libro titulado Una teología bíblica para la educación cristiana. El hermano James Ryle define la educación cristiana como el proceso de instrucción y discernimiento por el cual las personas son educadas en su identidad, interpretan la realidad de sus vidas y son enviadas al mundo. Ese es el concepto, un concepto muy claro, hermano, de la educación cristiana, muy completo. Es el proceso de instrucción, hermano. Educación cristiana tiene que ver con instrucción y discernimiento. Amados hermanos, discernimiento tiene que ver con ¿qué? Dice Carlos Spurgeon que el discernimiento no es distinguir entre lo bueno y lo malo, sino distinguir entre lo bueno y lo casi bueno. Exacto, pero básicamente para poder nosotros distinguir entre lo bueno y lo casi bueno, necesitamos ¿qué cosa? Discernimiento. Y para tener eso necesitamos conocer la Biblia. Tenemos que conocer la verdad para poder, hermanos, discernir lo que es casi verdad. Porque entre lo bueno y lo malo todo el mundo sabe. Pero discernir entre la verdad y lo que es casi verdad, entre lo bueno y lo que es casi bueno, necesitamos ¿qué cosa? Conocer lo que es la verdad, necesitamos conocer la Biblia, necesitamos conocer la doctrina. Hermano, estudiar teología no es solamente para los pastores. Cada cristiano es un teólogo. Cada cristiano debe saber doctrina, debe saber teología. Ahora bien, hermano, quiero desbaratarle, quiero desempacar este concepto grande que usted ve en pantalla. Solamente se lo voy a repetir. ¿Qué es la educación cristiana? Es el proceso de instrucción y discernimiento por el cual las personas son educadas en su identidad, interpretan la realidad de sus vidas y son enviadas al mundo. Amados hermanos, en primer lugar, la educación cristiana es un proceso de instrucción en la cual a través del cual las personas son educadas en su identidad. Y usted se preguntará, ¿qué significa eso? Y bueno, amados hermanos, el propósito de la educación cristiana es hacer discípulos. Y dice la palabra de Dios, de manera que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es. Cuando la persona es evangelizada y el Señor la salva, es responsabilidad de la iglesia instruir a ese nuevo creyente en todo lo que tiene que ver con su nueva identidad. Porque al nacer de nuevo, se nos ha dado, hermano, una nueva identidad. Usted sabe, por ejemplo, cuando una persona va a un juicio o tiene que testificar en contra de en un juicio grande que su testimonio puede poner en peligro su vida, generalmente en este país lo que hacen es que tienen un programa de protección de testigos. Y a ese testigo, cuando testifica, hermano, lo mueven a una ciudad nueva, diferente, le dan nombre nuevo y le dan una identidad completamente diferente. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando el Señor nos salva. Se nos da una nueva identidad. ¿Cuál era nuestra identidad antes de ser cristianos? Hijos de ira, hijos de desobediencia. Esa era nuestra identidad. Pero ahora que estamos en Cristo, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y al nuevo creyente la iglesia tiene que instruirlos acerca de esa nueva identidad, cómo comportarse a la luz de la verdad de que ahora es un hijo de Dios. Y eso es discipulado. Maestro,
de escuela dominical, cuando usted está dando clase en su aula, niños, adultos, adolescentes, usted debe enfocarse en esto, en instruir a sus alumnos en su nueva identidad. Y esta instrucción es una instrucción que es de por vida. Porque constantemente nosotros tenemos que estar siendo instruidos en nuestra nueva identidad como cristianos. Dice que es el proceso por el cual las personas son educadas a interpretar ¿qué cosa? La realidad de su vida. Esto tiene que ver con ¿qué? Cosmovisión. Cosmovisión, hermano, es la manera en la que nosotros interpretamos nuestras vidas, la realidad de nuestras vidas y la realidad de las circunstancias que nos rodean. Cuando una persona viene a Cristo, no solamente adquiere una nueva identidad. Cuando una persona viene a Cristo, o más bien cuando el Señor salva a una persona, amados hermanos, la cosmovisión de esa persona, la manera de pensar de esa persona cambia. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros enseñamos nuestras clases, el maestro de escuela dominical debe dar la verdad, el evangelio, pero debe aplicar ese evangelio a diferentes áreas de la vida de sus alumnos. Por ejemplo, nuestra cosmovisión acerca de la manera en que criamos a nuestros hijos tiene que cambiar. Una vez que estamos en Cristo y se nos da una nueva identidad, nuestra manera de educar a nuestros hijos ya no puede ser como la manera que la hacíamos antes. Tiene que ser ahora diferente. Ahora, ¿cómo el nuevo creyente adquiere esa cosmovisión? ¿A través de qué? De la escuela dominical. A través de sus maestros. Ahora, ¿cómo yo voy a obedecer a mis padres? ¿Cuál es la relación que debo tener con mis padres? Eso, hermano, esa cosmovisión, la manera en que los alumnos, los adolescentes interpretan su responsabilidad con sus padres, la adquieren a través de la fiel enseñanza de la palabra de Dios en la escuela dominical y en el servicio de la iglesia, obviamente. Como los maridos tenemos que amar a nuestras esposas. Esas verdades las adquirimos a través de la escuela dominical, a través del discipulado formal e informal de la iglesia. Y digo discipulado formal e informal porque el discipulado, hermano, la escuela dominical es parte del discipulado formal de la iglesia. El discipulado informal de la iglesia pasa uno a uno, en conversaciones, en visitas. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora bien, hermano, dice que por medio de que la educación cristiana es el proceso de instrucción y discernimiento por el cual las personas son educadas en su nueva identidad, interpretan la realidad de sus vidas y son enviadas al mundo. Amados hermanos, esto tiene esta última parte, tiene que ver con ¿qué? Con capacitación para que los discípulos vayan al mundo a ser otros discípulos. Un discípulo de Cristo es una persona que ha conocido a Cristo ¿ya? Y se ha comprometido, ¿verdad?, a seguir a Cristo y a hacer a otros discípulos de Cristo. Un verdadero discípulo es uno que hace discípulos. Y como maestros de la escuela dominical, nuestra función es a nuestra clase instruirlos para que puedan aprender a vivir. Hermanos, yo esto lo repito porque es importante. Para que puedan aprender a vivir según su nueva identidad. El propósito de la educación cristiana es el proceso por el cual le damos las herramientas, la capacitación para que puedan discernir entre lo bueno y lo casi bueno ¿sabe?, acerca de la realidad de sus vidas. Es darle como visión cristiana. Y es el proceso de capacitación. Hermano, ¿sabe? A través de la educación cristiana se capacitan a los discípulos para ir. Hermanos, la mayoría de los discípulos hoy
estamos sentados. Nosotros necesitamos ir y hacer discípulos. Pero para que nuestros alumnos vayan y hagan discípulos, nosotros como maestros tenemos que enseñarles a ser discípulos. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, hermano, y teniendo en cuenta que la escuela dominical es una de las maneras en que nosotros llevamos a cabo el discipulado formal en la iglesia, y teniendo en cuenta este concepto de educación cristiana, y siendo la educación cristiana el fundamento de la escuela dominical, podemos decir, hermano, que una escuela dominical efectiva, una escuela bíblica dominical efectiva, es aquella que está enfocada en hacer discípulos. Que está enfocada en hacer discípulos, llevarlos a la madurez cristiana y cuyos maestros están comprometidos con este propósito de comienzo a fin. Y yo quiero que usted se grabe eso, hermano, porque al final, hermano, usted puede tener una clase, maestro, usted puede tener una clase de 2 estudiantes, puede tener una clase de 5 estudiantes, puede tener una clase de 20 estudiantes. Y una vez más, aunque nosotros tomamos asistencia en la escuela dominical, mi hermano, el éxito de la eficacia de la escuela dominical no está determinado por los números. Una escuela dominical bíblica eficaz, vibrante, efectiva, es aquella que está enfocada en hacer discípulos de Cristo. Está enfocada en llevarlos a la madurez cristiana. Y los maestros están comprometidos con este propósito de comienzo a fin. Por eso le decía hace un momento atrás que la función del maestro de escuela dominical no se limita al aula de clases. La función de los maestros bíblicos no se limita a los miércoles por la noche. Tenemos que interactuar con mis otros discípulos, los discípulos a los cuales yo estoy discipulando. Amados hermanos, ¿cuál es? Y usted dirá, bueno, pastor, ¿y de dónde usted saca eso? Bueno, ¿por qué yo digo que la función para poder llevar a cabo esto de una escuela dominical eficaz es necesario que los maestros de escuela dominical lleven su función aún fuera del salón de clase? Porque el modelo de discipulado bíblico, ¿cuál es, hermano? Es Cristo. ¿Y cómo Cristo hacía discípulos? Sígueme. Sígueme. Él iba, hermano, como estamos viendo los miércoles, hubieron muchos momentos en que Cristo usó un monte, usó un llano como su salón de clase. Muchas veces, hermano, mientras iba en el camino, le iba enseñando a sus discípulos. En la comida. Pero Cristo, hermano, el llamado de Cristo es: ven y sígueme. ¿Sabe? Y Pablo, hermano, entendió bien ese llamado cuando le dijo a la iglesia de los Corintios: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Ustedes como maestros deben, hermanos, de enseñar a sus discípulos, a ser los discípulos, llevarlos a la madurez cristiana. Y una de las maneras en que nosotros lo hacemos es a través de la clase, pero a través de la interacción regular con nuestros estudiantes. ¿Cómo usted puede saber cómo aplicar lo que usted está enseñando en la vida de sus alumnos si usted durante la semana no interactúa con sus alumnos? Usted no sabe cuáles son sus pruebas, cuáles son sus luchas, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus crisis. Y como maestros, usted también tiene, eso no es responsabilidad del pastor solamente, es responsabilidad también de los maestros de la escuela dominical. ¿Qué es lo que es una escuela dominical efectiva? Es aquella que está enfocada en hacer discípulos, llevarlos a la madurez cristiana y cuyos maestros están comprometidos con este propósito de comienzo a fin. Ahora bien, hermanos, ya hemos visto qué es lo que es la educación cristiana, hemos visto qué es lo que es una escuela bíblica dominical efectiva. Ahora, para nosotros poder, hermano, entender y profundizar un poquito más en la educación cristiana y cómo a través de este proceso nosotros podemos
instruir a los discípulos de Cristo, nos vamos a auxiliar de la teología sistemática. Nos vamos a auxiliar de la teología sistemática. Amados hermanos, ¿qué es la teología sistemática? No sé si ustedes se recuerdan que yo les dije, hermano, que para nosotros poder entender el propósito de la escuela dominical tenemos que entender, hermano, cuál es la educación, qué es la educación cristiana y cuál es el fundamento bíblico de la educación cristiana. Habiendo visto lo que es la educación cristiana, yo quiero ver ahora con ustedes el fundamento bíblico de la educación cristiana y nos vamos a auxiliar de la teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? El estudio de los diferentes doctrinas bíblicas divididas por secciones. El estudio de las diferentes doctrinas bíblicas dirigidas por secciones. Muy bien. ¿Alguien más, hermano? Por ejemplo, la confesión de fe de nosotros es un ejemplo de teología sistemática. Muy bien. La confesión de fe es un buen ejemplo de lo que es teología sistemática y cómo se hace teología sistemática. Hermanos, dentro de la teología, bueno, teología, ¿qué es lo que es? El estudio de Dios. Y dentro de la teología hay diferentes ramas, por decirlo de una manera. Y cada uno, o diferentes enfoques, y cada uno de estos enfoques organizan las enseñanzas bíblicas desde puntos de vista diferentes, los cuales sirven a su vez a diferentes propósitos. Ahora bien, hay varios enfoques dentro de la teología, pero los tres más fundamentales, o los tres más usados, es la teología bíblica, la teología histórica y la teología sistemática. Estos son los tres enfoques de la teología más usados, más, hermanos, más populares, por decirlo de alguna manera, dentro de la iglesia. Ahora bien, hermanos, la teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? Trata la palabra de Dios. Lo que dice toda la Biblia acerca de un tema. Lo que dice toda la Biblia acerca de un tema, un concepto bastante general. Por ejemplo, una teología bíblica de la oración es el estudio de lo que la Biblia dice como un todo acerca de la oración. Ahora, la teología bíblica, hermano, presta especial atención a las enseñanzas de autores individuales y secciones de la Escritura y enmarca cada enseñanza dentro del desarrollo histórico de las Escrituras. La teología bíblica, dicho en otras palabras, en su concepto más general, como decía la hermana Adi, se enfoca en estudiar, analizar lo que la Biblia enseña como un todo acerca de un tema. Pero también la teología bíblica, hermano, se enfoca en estudiar qué es lo que escritores individuales de la Biblia enseñan acerca de un tema o una porción de la Escritura. Por ejemplo, una teología bíblica, cuando nosotros estudiamos las pasiones, como estamos estudiando en Santiago, lo que estamos estudiando es una teología bíblica de las pasiones, enfocados en la enseñanza de Santiago. La teología histórica, hermano, ¿qué es la teología histórica? Lo que la iglesia ha creído históricamente es el estudio de la interpretación de las Escrituras y la formulación de la doctrina por la iglesia a través de la historia de la iglesia. O en palabras más simples, obviamente, es, hermano, lo que la iglesia, el estudio de lo que la iglesia ha creído históricamente. Alguien decía, y quiero compartir este concepto, teología histórica es el estudio de lo que la iglesia ha creído, enseñado y confesado a través de los años, mientras ora, sufre, sirve, obedece, celebra y espera la consumación del reino de Dios. Se lo voy a repetir. Teología histórica, hermano. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver eso con la escuela dominical? Hermano, ustedes son maestros. Y ustedes tienen que saber, tienen que tener conocimiento, ¿verdad? Teología histórica es el estudio de lo que la iglesia ha creído, enseñado
y confesado a través de los años, mientras ora, sufre, sirve, obedece, celebra y espera la consumación del reino de Dios. Ahora bien, hermanos, teología sistemática busca dar una presentación sistemática de todas las verdades doctrinales de la fe cristiana. Y generalmente, hermanos, los teólogos han utilizado esta rama de la teología para organizar doctrinas, hermanos, las doctrinas fundamentales de la iglesia de la siguiente manera. La teología sistemática organiza cada una de las doctrinas principales de la iglesia de la siguiente manera. Tenemos bibliología. ¿Qué es lo que es bibliología? Lo que dice la Biblia acerca de ella misma. La doctrina de la Biblia, lo que la Biblia enseña acerca de ella misma. ¿Qué es lo que es cristología? La doctrina acerca de la vida y la obra de Cristo. Angiología. ¿Qué es lo que es angiología? Lo que la Biblia enseña acerca de los ángeles es la doctrina de los ángeles. Amartiología. ¿Qué es lo que es amartiología? Es la doctrina acerca de el pecado. ¿Qué es lo que es eclesiología? La doctrina acerca de la iglesia. Lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Doctrina propia. ¿Qué es lo que es doctrina propia? La doctrina de Dios. Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Hermano, acerca de la Trinidad, acerca de los atributos de Dios. Neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Antropología, la doctrina acerca del hombre, de la humanidad, muy bien. Soteriología, ¿qué es lo que es soteriología? La doctrina de la salvación. Y escatología es la doctrina de los últimos tiempos. Aquí en pantalla tenemos, hermano, una buena descripción, hermano, de cómo funciona la teología sistemática. Y para el propósito de este seminario, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar tomando, no todas estas doctrinas, pero algunas de ellas, para establecer el fundamento bíblico de la educación cristiana. Ahora bien, hermanos, hasta aquí nosotros hemos visto, ¿qué es lo que hemos visto hasta aquí, hermano? Hemos visto por qué la escuela dominical, las razones por las cuales la escuela dominical ha decaído, ¿verdad? Hemos visto también el concepto, lo más fundamental de lo que hemos visto, el concepto, hermano, de lo que es la educación cristiana. Y también hemos visto, hermano, qué es lo que es una escuela dominical efectiva. Y ese concepto lo vamos a ir desempacando a medida que vamos avanzando en este seminario. Y también, hermano, vimos una pequeña explicación acerca de los 3 enfoques fundamentales de la teología, y vamos a estar usando la teología sistemática como la base para nosotros establecer el fundamento bíblico de la educación cristiana. Mi amada iglesia, como le digo, vamos a tomar algunas de estas doctrinas, y el propósito es, la manera que lo vamos a hacer es de la siguiente manera. Vamos a decir la doctrina, vamos a decir lo que es la doctrina. Por ejemplo, bibliología es esto, esto y esto, y por esto, por lo que la Biblia enseña acerca de ella, la educación cristiana tiene que pero no vamos a hacer un estudio de cada una de estas doctrinas, solamente la vamos a enunciar. ¿Sí me entienden, hermano? Y cómo esa verdad afecta la educación cristiana, para poder tener un entendimiento bíblico, un fundamento bíblico de la educación cristiana, para que podamos tener una escuela dominical, hermano, eficaz. Amén, hermanos. ¿Tienen alguna pregunta, hermano? Ok. Para la próxima clase, hermano, vamos a entrar ya directamente en lo que es, vamos a comenzar con la bibliología y la educación cristiana.
solamente quiero decir algo. Nuestro objetivo, nuestra meta es terminar este seminario antes que se termine este año, porque queremos comenzar con la escuela dominical en enero. Pero debido a la importancia de este seminario, hermanos, si no podemos empezar en enero, la escuela dominical, o sea, vamos a empezar cuando terminemos este seminario, pero no queremos ir a la carrera, porque queremos que ustedes absorban todo lo más que ustedes puedan para que puedan ponerlo en práctica en su aula de clase y en su función como maestro de escuela dominical. Amén, hermanos. Vamos a terminar por orar, hermanos. Cuando terminemos de orar, nos vamos a ir preparando para comenzar nuestro servicio de adoración. Hermano Pablo, ¿nos puede dirigir en oración, hermano? Padre, gracias. Te damos en esta mañana, Señor, porque podemos estar aquí. Señor, te pido, Señor, que seas con el hermano que está trayendo este estudio, Señor, que lo sigas usando. También te pido, Señor, que nos ayudes a nosotros a aprender, Señor, y llevar a cabo lo que estamos aprendiendo, Señor, para la hora de gloria. Señor, te pido por cada hermano que está aquí de esta hora, Señor, que tú nos uses a cada uno de acuerdo a tu misericordia, Señor, y de acuerdo a lo que necesitamos en esta misión, en esta iglesia local. Ahora, Señor, te pido que seas con todo lo que se vaya a cabo en esta mañana, para la hora de gloria tuya, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Que el Señor le bendiga, hermano. En unos minutos comenzamos nuestro servicio de adoración.